plan era sencillo. Una vez la actividad en la base acaparara la atención de la mayoría, el cabo Samuel se deslizaría por entre los pasillos hasta alcanzar el elevador que comunicaba la estación con la planta eléctrica. Luego de conseguir ver a Eve, con su rostro manchado de aceite como de costumbre, apretó el ritmo de sus pasos y puso en marcha su maquinación. Una vez alcanzada la superficie, pretendería supervisar al personal que merodeaba los tableros de mando y los paneles de medición eléctrica. En caso de que alguien preguntara la razón de su presencia, el joven cabo sabía lo que debía decir para poder hacerse a un lado sin llamar la atención. Necesito encender un pitillo. Manera con la que expresaba sutilmente que quería fumar. La delgada figura del cabo se paseó por los profundos pasillos de la planta fingiendo prestar atención a los medidores eléctricos que regulaban los niveles de energía. Hasta ahora, el plan seguía en marcha. Su presencia era tan insignificante y pasajera que el personal apenas si se percataba de que en algún momento él estuvo ahí. Suspiró con algo de alivio una vez los pocos guardias que había en la zona se agruparon curiosos alrededor de un monitor y se encaminó hacia la parte trasera de la enorme planta, sosteniendo entre sus temblorosos dedos una cajetilla de cigarrillos y un encendedor que había tomado de la maleta de alguien. El circuito de vigilancia que rodeaba la planta eléctrica constaba de guardias armados, rejas de metal grueso, vallas que escondían entradas a los costados y un circuito cerrado de televisión. Sin embargo, en la parte trasera, la que colindaba con un borde boscoso, habían instalado pequeñas cámaras de seguridad, por lo que la calidad de su imagen se empañaba constantemente a causa de la humedad del boscaje. Esto cumpliría como cortina para que el detective Crawford y Charlie pudieran entrar sin mayor tropiezo. Pero aún así, mientras el cabo caminaba rumbo a la angosta puerta que mimetizaba el patrón de la valla, entendió que las fallas del sistema de vigilancia no serían suficientes para conseguir una exitosa infiltración. Por eso, y teniendo en cuenta el juicio de los guardias, cerró el puño con toda la fuerza que el nerviosismo le permitió reunir y lo estampó contra el rostro de su suegro. Adrian apenas si torció el rostro, y dándose cuenta que el puño ni siquiera le había roto el labio, insistió en que debía recibir otro. Así, aparentando frente a la empañada visión de unas cámaras disfuncionales, el detective Crawford y el detective Willis fingieron recibir una tunda por parte del cabo Samuels. Cuando un delgado hilo de sangre rodó por la nariz de Adrian, el cabo procedió a esposarlos y a llevarlos con fingida ira hacia el interior de las instalaciones. Con pausados movimientos y enmudecido caminar, los tres hombres consiguieron llegar al pasillo central de la planta sin llamar la atención. Pero justo cuando el cabo Samuel se hacía la idea de que el plan podría funcionar, una áspera mano se aferró a su hombro y lo obligó a girarse con algo de brusquedad. ¿Qué es esto?, preguntó un guardia de rostro ancho mientras miraba a los detectives esposados con algo de desdén. Son... balbuceó el cabo Samuels. Son intrusos. Los encontré merodeando por la parte trasera. El hombre se acercó un par de pasos, examinándolo todo con un cruel silencio. ¿A dónde los lleva?, preguntó el guardia. A la bodega de suministros. Según el protocolo, es el lugar que puede ser implementado como celda, ¿no?, respondió el cabo Samuels. El protocolo cambió, agregó el hombre. Estamos utilizando la sala de conferencias como celda ahora. Ya veo. ¿Le importaría llevarlos por mí?, dijo el cabo Samuels mientras deslizaba la llave de las esposas hacia las manos de Adrian. Yo tengo un montón de papeleo por ordenar y la verdad no tengo tiempo para restos. El guardia le sostuvo la mirada dubitativamente y tras sacudir los labios, asintió con ligereza a medida que tomaba a Adrian de su brazo derecho y a Charlie del izquierdo.
Los 4 hombres avanzaron en silencio hacia el ascensor mientras el ritmo cardíaco de Charlie saltaba como si fuera un tambor en carnaval. Sus rostros se reflejaron fugazmente en las puertas del ascensor antes de ingresar y marcar en el tablero el penúltimo nivel, luego de que el guardia pasara su identificación por el escáner. Charlie soltó una suave plegaria al aire. El cabo Samuels trataba de ignorar el ardor que le invadía los nudillos, mientras que el detective Crawford mantenía la mirada fija en el tablero digital que llevaba una cuenta regresiva a medida que descendían. Las minas, susurró Adrian, entendiendo una verdad oculta a simple vista. Por esto crearon la zona minera, ¿verdad? Todo era una excusa para crear una base subterránea sin despertar sospechas, ¿no? El rostro del detective se movió hacia el guardia, quien le dio la razón sin mencionar palabra alguna. Esto solía ser más fácil, dijo Crawford con los dientes apretados. ¿Qué cosa? Preguntó el cabo Samuels, siguiéndole la corriente. Soltarse de las esposas, respondió Adrian mientras el agarre de sus muñecas se aflojaba, permitiéndole asestarle un rápido codazo al guardia en el rostro. El hombre retrocedió aturdido mientras mandaba mano a su arma, mas Charlie reaccionó oportunamente y lo embistió con todo el peso de su cuerpo. Adrian le lanzó pesados golpes a los costados de la cabeza, llevándolo a chocar contra el frío suelo del ascensor. ¡Ponle las esposas!, le ordenó Adrian al cabo, quien actuó casi al instante. El hombre armado intentó oponer resistencia, pero luego de que Charlie lograra atinarle una potente patada en el rostro, el guardia cayó estático e inconsciente sobre su espalda. Los detectives lo ocultaron en una esquina del ascensor, no sin antes quitarle la identificación y todo el armamento que llevaba consigo. Para cuando las brillantes puertas dieron paso al atiborrado corredor, los 2 hombres habían adoptado las posiciones con las que fingían seguir esposados. Para su fortuna, todo el personal presente estaba tan enfocado en los preparativos de la prueba que no se fijaron en lo absoluto del aparente arresto que el cabo Samuels había efectuado. Comenzaron por alejarse de los pasillos más angostos y se acercaron a los enormes grupos de ingenieros que se distanciaban de la zona de trabajo como alertados cardúmenes. Consiguieron moverse sin mayor inconveniente por un largo trecho, hasta que la presencia de civiles comenzó a hacerse más intermitente. Creo que ya está bien, chico, dijo Adrian, separando las manos tras su espalda. Ya podemos dejar de fingir y comenzar a buscar. El cabo asintió, asombrado por haber conseguido meter a su suegro y su compañero en la base. No puedo creer que funcionara, dijo Charlie mientras revisaba el cargador del arma que el cabo le regresaba. Por un momento pensé que nos fusilarían. No cantemos victoria todavía. No hemos avanzado ni la mitad de lo que deberíamos. Aún estamos tras líneas enemigas, y la única razón que se me ocurre para que no nos hayan detenido aún es porque nuestro ángel de la guardia está pidiendo muchos favores. Así que dejémonos de palabras y comencemos a buscar. El cabo apretó el ceño, tratando de mostrarse más intimidante, y dio un paso al frente mientras señalaba el camino hacia la sala de juntas que funcionaba ahora como celda. Anduvieron con cautela, siguiendo cada indicación del cabo y aprovechando los puntos ciegos de las cámaras en los pasillos. Así, hasta que llegaron a la esquina que daba con el dichoso cuarto. «Esperen», susurró el cabo, mientras hacía señales para que ambos detectives presionaran sus espaldas contra la pared. «Ahí están. Tienen a Eve y al coronel Patterson». Adrian se acercó al borde del muro y vio a la distancia la espalda de 3 hombres armados, uno de los cuales cojeaba a causa del disparo que él le había atinado en el pie. Podemos tomarlos por sorpresa. Charlie, ¿crees que puedes encargarte de 2 de ellos?, preguntó Adrian, a lo que Charlie respondió con un sí rotundo. ¿Encargarse?, intervino el cabo. ¿Están pensando en matarlos? No es algo que pienso hacer, dijo Adrian mientras desenfundaba. Es algo que voy a hacer. El detective Crawford lanzó un silbido que los oídos de Bradley reconocieron de inmediato,
y cuyo significado le llegó a la memoria desde las profundidades de la nostalgia. El militar entendió aquel agudo mensaje y se lanzó contra Eve, cayendo juntos en el suelo. El señor Isaacs reaccionó alertado y giró sobre su eje mientras desenfundaba, a la vez que sus compañeros apuntaban sus armas al aire. Adrian avanzó e hincó la rodilla, y Charlie extendió sus brazos sosteniendo con fuerza su pistola. Un silente vacío se apoderó del pasillo, y antes de que el segundero pudiera avanzar en el reloj, los dedos de los detectives se apretaron contra los gatillos. Los 3 hombres se desplomaron contra el suelo, siendo el señor Isaacs el último en caer. El sicario le sostuvo la mirada al detective con horrible ira en su rostro, y luego de que una larga bocanada de sangre le escalara por la garganta, se dejó caer, vencido por el disparo en su cuello. «Eve», susurró Adrian mientras se acercaba presuroso. «¿Papá?», respondió ella, saliendo de debajo del coronel. Padre e hija compartieron un cálido abrazo que saltó de los brazos del detective a los del cabo una vez se apareció en escena. Pensé que Eve no corría ningún peligro estando aquí, le dijo Adrian al coronel. Y yo pensé que estaba al mando de estas instalaciones, respondió Bradley mientras se ponía en pie. Ya hablaremos los dos después. Primero tengo que sacar a mi hija de aquí. No, papá, respondió Eve. No podemos irnos. El Dr. Wells quiere iniciar el túnel de condensación. No sé quién es ese y tampoco sé qué hace un túnel de esos, pero me lo puedes explicar de camino a casa, dijo Adrian mientras tomaba la mano de su hija e insinuaba querer arrastrarla consigo. No lo entiendes, papá. Si esa máquina se activa en su estado actual podría causar una catástrofe, respondió Eve, mientras en sus ojos resplandecía un poderoso destello de bravura muy propio de los Crawford. El detective guardó silencio y analizó con detalle la expresión de su hija, encontrando en ella una determinación familiar. ¿Cómo se apaga la máquina?, preguntó Adrian, accediendo a la petición de Eve. Tiene un tablero de control auxiliar en uno de sus costados. Se utiliza para apagar el túnel en caso de una prueba fallida, explicó Eve. Si consigo digitar el código de cancelación, el sistema de toda la base se suspendería por 8 horas, antes de que... Entiendo, interrumpió Adrian. Digitar el código es igual a apagar la máquina. Bien, vamos. Eve abrió sus ojos con asombro mientras una sonrisa aparecía en sus labios. No es necesario que te arriesgues más, papá, le dijo ella. Hasta donde yo sé, tú puedes desarmar y rearmar la maldita máquina, respondió Adrian. Pero eso no significa que me haré a un lado para ver cómo haces todo el trabajo. Soy tu padre, por el amor de Dios. Es mi obligación estar a tu lado. No quiero ser descortés, intervino Charlie mientras tomaba una de las armas de los guardias abatidos y se la ofrecía a Bradley. Pero creo que el momento padre e hija puede esperar. Bradley recibió el arma, la inspeccionó velozmente y cerró su mano alrededor del mango. Aún están los demás oficiales, agregó el coronel, dándole a entender a Adrian que sus caminos se debían separar nuevamente. Llevaré al cabo conmigo. Él todavía tiene autorización para abrir las puertas. Adrian asintió. Charlie vendrá con nosotros. Nos cubrirá mientras nos acercamos a la máquina. El joven detective afirmó con la cabeza y cargó entre sus brazos el fusil de uno de los guardias en el suelo. No hubo más sonrisas ni diálogos. Solo un corto silencio antes de que cada equipo partiera por extremos diferentes del pasillo. Vi la grabación, Adrian, dijo Bradley en un susurro mientras comenzaba a alejarse. Sé quién estaba tras el traje. Yo... Luego, Bradley. Hablaremos de esto luego, respondió Adrian. Si la conversación con mi hija puede esperar, esta charla también puede hacerlo. Policía y militar se palmearon los hombros, y tal como habían recién planeado, partieron caminos, cada uno con su respectiva misión. Adrian, Eve
y Charlie avanzaron por los laberínticos pasillos de la base con una velocidad nerviosa y agobiante. Ahora, una densa capa de duro silencio se hacía con el lugar y la luz de los focos parpadeaba en intervalos de segundos, señalando que el flujo de energía estaba siendo manipulado. Esta cosa, dijo Adrian mientras le seguía el apretado paso a su hija. se alimenta de la corriente eléctrica de la ciudad, ¿verdad? No, todo lo contrario, papá, respondió Eve sin distraerse de su curso. Es el túnel de condensación el que le da energía a la ciudad. Sus voces se disolvieron en el eco del pasillo justo antes de alcanzar la pesada puerta que daba al acceso de la zona de trabajo. Eve utilizó la identificación del señor Isaacs y ésta les abrió el camino que conectaba con un área de casilleros y bancas terminadas en otra puerta. Pero antes de dar un paso más, una decena de gritos aguerridos les alcanzaron desde la profundidad del pasillo al compás de una marcha que avanzaba en pos de ellos. «Sigan», dijo Charlie con seriedad. «Yo los retengo aquí. Ustedes asegúrense de apagar esa condenada máquina». Charlie, dijo Adrian, sin saber cómo persuadir a su compañero. no se preocupe, jefe. Fue por esto que me hice policía, respondió el joven detective, para luego quitarle el seguro al arma y adoptar una posición de ataque. Eve tiró del brazo de su padre y juntos se adentraron en aquel cuarto, cargando sobre sus hombros el peso de una carrera contra el tiempo. «Toma», le dijo Eve a su padre mientras esculcaba el interior de uno de los casilleros. «Necesitas uno de estos si quieres acercarte a la máquina estando encendida». Adrian recibió en sus manos un traje de contención cuya apariencia y similitud le generó el más profundo de los estremecimientos, a la vez que la palabra déjà vu recorría sus labios. «Sé que tienes preguntas, papá», le dijo Eve mientras se ponía otro traje. «Y te prometo que una vez salgamos de esta, te daré todas las respuestas que pueda». Adrian afirmó suavemente y procedió a ponerse el traje mientras al otro lado de la puerta de entrada comenzaban a reventar los disparos con los que Charlie mantenía a raya a sus perseguidores. «Vamos, papá», dijo Eve, cerrando la oscura capucha sobre su rostro y entreabriendo la siguiente puerta. «Tenemos que digitar ese código antes de que...» La voz de Eve se difuminó en el aire a medida que la intensidad de la luz de la habitación se hacía más notoria. Las bombillas sobre sus cabezas zumbaban con potencia mientras cada centímetro de cable, cobre y hierro que conectaba con el flujo de corriente en la base comenzaba a cimbrar al punto de generar un ronco sonido que irritaba la audición. Y así, antes de que Adrian e Eve pudieran acceder a la zona de trabajo, antes de que Charlie lograra recargar su arma y antes de que el coronel y el cabo alcanzaran la sala de juntas, hubo una fuerte explosión.